Bueno, mira a la persona que está a tu lado y dile: Dios va a hablar a tu vida hoy. Ahora mira a la persona del otro lado y dile: hey, ¿estás preparado? Sacúdele un poquito y dile: hey, ¿estás preparado? Bueno, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Vamos a abrirlas en Mateo capítulo 12, el verso 38 al verso 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, le estaban hablando a Jesús, deseamos ver de ti una señal. Diga conmigo: señal. Y Jesús le respondió: esa generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ponga su mano en su corazón, diga conmigo: Señor Jesús, hoy habla mi corazón, hoy ministra a lo más profundo de mi vida. Abre mi mente para que entienda hoy tu palabra y la ponga por obra. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén. En ese pasaje me llama la atención algo. Jesús, si no estaba ganando almas, si no estaba sanando enfermos, se encontraba en estos diálogos con los que conocían mucho, con los escribas y los fariseos. Y vienen y le hacen una pregunta. Le dicen: Maestro, queremos que nos des una señal. Lo estaban probando. Le decían: Maestro, queremos que nos des una señal para ver si en verdad lo que haces tiene autoridad. Y Jesús, saben, Jesús siempre fue muy directo. Jesús siempre daba el mensaje claro, directo, al grano. Y Él les dijo: esta generación, y me llama la atención que Jesús llama generación mala y adúltera, demanda una señal. Yo creo que esa pregunta le sacó un poco, como decimos acá, le sacó un poquito la piedra a Jesús. Jesús dijo: esta generación mala y adúltera pide una señal, pero dice: ninguna señal le será dada, sino ¿cuál señal? ¿La señal de quién? De Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez, y él habló y lo comparó con lo que él iba a vivir. ¿Cuál señal estaba hablando el Señor? Él estaba hablando de su muerte y su resurrección. Si hay una señal que va a perdurar por eternidad, que cada generación será la única señal que nosotros necesitamos, es de la muerte y resurrección de Jesús. Pero me llama la atención que de todas las historias que encontramos en el Antiguo Testamento, Jesús escogió la historia de Jonás. ¿Por qué? Y yo me fui, busqué en el libro de Jonás, empecé a estudiar. Es un libro muy pequeño, lo encuentran en el Antiguo Testamento, es muy corto, pero es un libro muy poderoso, es un libro lleno de milagros. Es un libro que habla que un hombre estuvo en el vientre, algunos dicen que es una ballena, por 3 días y 3 noches. Muchos decían que eso era imposible, humanamente imposible, que una persona estuviera en el vientre de una ballena. Pero la Biblia no dice que era una ballena, dice que Jehová preparó ¿qué? Un gran pez. Miren, Jehová preparó, diseñó ese gran pez para ese momento, un momento único. Hoy me quiero enfocar en esa señal que el Señor dijo: no se les dará otra señal sino la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? ¿Qué podemos encontrar en el libro de Jonás que se puede identificar con nosotros? Me parece interesante algo, que en el libro de Jonás vemos el más grande avivamiento de toda la historia. ¿Saben por qué? Porque una de las más grandes ciudades
una de las ciudades más importantes, desde el rey hasta la persona más pequeña, hasta el niño más pequeño, se arrepintieron, se volvieron a Dios de corazón. Y el libro de Jonás empieza diciendo: vino palabra de Jehová a Jonás. Así dice. Saben, más de 2000 veces en el Antiguo Testamento dice eso: vino palabra de Jehová. Y yo la verdad creo que cuando dice vino palabra de Jehová, en serio era Dios hablando. Y la palabra de Dios vino a Jonás. Y miren lo que le dice. Le dice: Jonás, levántate y ve a la ciudad de Nínive, porque ha subido la maldad delante de mí. Me impactó cuando leí esto. ¿Saben por qué? Porque llega un momento en que la maldad es tan grande que sube a la presencia de Dios. Llegó un momento en esa generación que la maldad era tan grande que llegó a la presencia de Dios. Y esa generación estaba en un peligro muy grande, porque la maldad era tan grande, porque era tan absurdo ver a un niños pequeños en esa maldad. Pero ¿saben algo? Esa generación no es muy diferente a nuestra generación. Si hay una generación que necesita escuchar un mensaje de arrepentimiento, es nuestra generación. Si hay una generación que se ha llenado de maldad, ha sido nuestra generación. Hoy en día lo que es pecado se ve como normal. Y normalmente a algunos les da miedo hablar que eso está mal. Pero saben, cuando hay maldad, cuando hay abundancia de maldad, eso llega a la presencia de Dios. ¿Y saben cuál es el decreto? Juicio. Y ese era el decreto para Nínive. Llegó la maldad a la presencia de Dios. Yo con todo eso que ha pasado, uno ve alrededor y uno ve el pecado en todo lado. Uno ve el pecado en la esquina, uno ve el pecado en la televisión, uno si escucha una canción, escucha el pecado ahí. En todo lado se ve el pecado. Es una generación que se ha contaminado con ese veneno llamado pecado. Y uno dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con una generación que se ha llenado con ideas incorrectas? Que empieza a vivir una vida tibia, que empieza a vivir una vida que no es ni caliente ni fría. Y yo decía: Dios mío, nos estamos pareciendo a esa generación de Nínive. Y el Señor le dice a Jonás: levántate, ve a esta generación. Ellos necesitan escuchar este mensaje y necesitan escuchar que en 40 días yo voy a destruir esa ciudad. Pero saben, a Jonás no le gustó la idea. Jonás, yo no sé qué le pasó a Jonás. A lo bien no sé qué le pasó. Porque Jonás, miren, dice que se levantó y se escapó de la presencia de Jehová y se fue a un pueblito llamado Jope. Creo que se dice Jope, no sé, búsquenlo, Jope. Y buscó y dijo: yo me quiero ir a Tarsus. Creo que se dice Tarsus. Dijo: Tarsus es el lugar, playita, descanso. Dios no me va a encontrar allá. Tarsus. Me quiero ir a Tarsus, me quiero escapar. Miren lo que dice Jonás. Jonás dice que estaba escapando de la presencia de Dios. Entonces fue a Jope. Dijo: miren, quiero pagar mi pasaje y quiero ir a Tarsus, o Tarsis, o Tarses, o como se diga. Quiero ir allá y quiero irme. Bueno, ustedes cogen la idea. Allá. Y dice que entró en el barco. Tenía varios niveles. Y me llama la atención que la palabra de Dios específicamente dice que Jonás se fue al nivel más bajo. Y dice que se fue abajo. Miren, cuando yo estaba leyendo eso, Dios me empezó a hablar. Porque Jonás, ¿qué hizo Jonás? Desobedeció claramente la voz de Dios. Dios le dijo algo, Jonás hizo lo opuesto. Y se fue, huyó. Dijo: me quiero esconder. El pecado siempre te lleva abajo. Y el Señor me habló y me dijo: el pecado siempre te lleva abajo. El ir en contra de la voluntad de Dios siempre te lleva abajo. Por eso Jonás estaba ahí abajo, escondido.
porque él decía, Dios no me va a encontrar aquí. Y saben algo, como que la historia se repite. Adán y Eva pensaban que podían esconderse de la presencia de Dios. Dijeron, ay, cortemos unas hojitas. Tuvieron la brillante idea, unas hojitas, se las pusieron y se escondieron. Y pensaron que se podían esconder de la presencia de Dios. Y luego viene Dios y dice, ¿dónde estás, Adán? Saben, por más de que uno quiera, uno nunca se puede esconder de Dios. Por más de que uno esté huyendo, nadie se puede esconder de Dios. Dios ve todo. Dios ve nuestros pensamientos. Dios ve lo que está pasando acá dentro de nosotros. Dios ve lo que nadie ve. Dios ve aún lo que tú no quieres que nadie se entere, que nadie ve. Dios ve todo. Y como que la historia se repite, el ser humano piensa que se puede esconder de Dios. Y el pecado, lo único que estaba haciendo en la vida de Jonás es que lo estaba llevando abajo. El pecado te lleva hacia abajo. ¿Qué pasó con Sansón? Miren, Sansón fue un gran hombre de Dios, pero estuvo en ese pecado por 20 años y Dios fue paciente, Dios fue misericordioso. Dios esperó que Sansón se arrepintiera, pero llegó un momento en que Dios dijo, ya no más Sansón. Sansón jugó con ese pecado una y otra vez y seguía viendo que Dios lo usaba, porque Dios es paciente, porque Dios es misericordioso. Pero llega un momento en que Dios dice, ya no más. Y arrestaron a Sansón, le sacaron los ojos. El pecado llevó a Sansón abajo. Saben, a veces uno está viviendo una vida de pecado. A veces uno piensa que está viviendo las cosas bien, pero el pecado, hay pecado grande, pecado pequeño, llámelo como quiera, pero es pecado. Es pecado. Y el pecado simplemente es ir en contra de la voluntad de Dios. Muchos acá, Dios les había dicho que hicieran una cosa. Dios les había hablado específicamente. Hicieron totalmente lo opuesto. Pecado. Y uno se empieza a alejar lentamente. A David, el pecado lo llevó hacia abajo. Yo no sé si entiendan esto, pero David la embarró feo. Feo. David la embarró. Y él se sentía culpable. Y él se sentía hacia abajo, se sentía que no era digno. Y eso se ve en sus salmos. El pecado siempre lleva ¿hacia dónde? Hacia abajo. Uno lo ve en el transcurso de la historia, uno lo ve en las palabras que lee. El pecado nunca te llevará a la prosperidad. Y Jonás estaba ahí, estaba abajo. Jonás, ¿qué estaba tratando de hacer? Él estaba huyendo de Dios. Él estaba lejos porque él sabía que si se acercaba se iba a dar cuenta lo grande que estaba su pecado. Hoy en día es muy fácil ir a cualquier lado. Hoy en día es muy fácil huir. Hoy en día tú puedes ir al aeropuerto, comprar un tiquete y puedes salir del país muy rápido. Hoy en día es muy fácil salir. Y todo el tiempo estamos en una generación que todo el tiempo es rápido y no le gusta esperar y no le gusta hacer fila y no le gusta porque quiere todo rápido. Y como que nos acostumbramos a hacer una generación así rápido. Y a veces queremos huir todo el tiempo de Dios. Queremos huir de su presencia porque sabemos que su presencia trae esa convicción de pecado que nos muestra lo que hay mal en nosotros. Y Jonás estaba en esas. Él estaba huyendo. Lejos. Dice la palabra que él se hizo en la parte más baja y se durmió. Y el barco que iba hacia esa ciudad salió bien. Entonces Jonás dijo, no, ya lo logré, me escapé. Muchos huyen a diferentes áreas. Algunos huyen a la lujuria. Otros se vuelven obsesivos en compras. Y yo no sé si ese es el problema de todas las mujeres que van y compran y ni siquiera lo necesitan. Miren, yo ya me arrepentí de ese pecado. Dios ya tuvo misericordia de mí. Y gracias a Dios ya tengo más dominio propio.
Pero a veces uno se vuelve obsesionado con pequeñas cosas, o aún uno huye y uno quiere estar entretenido todo el tiempo. Todo el tiempo tiene que estar haciendo algo, y si no está haciendo algo se desespera. No, tengo que estar haciendo algo. Y como que uno está huyendo de algo, y muchas veces no se da cuenta que está huyendo del mismo Señor. ¿Y qué sucede con Jonás? Jonás está ahí y está durmiendo. Está profundo. Tenía el sueño bien pesado Jonás, como algunos de ustedes que ponen 4 alarmas y no se despiertan. Miren, más de uno acá. Dicen, no, me voy a despertar a las 7. Pone una alarma a las 6, 6:15, 6:30 y de remate 7:10. Y siempre se despierta a 7:10. ¡Ay! Voy re tarde. A todos les ha pasado. Y lo peor es que escuchan las alarmas. Eso es lo peor. Y lo peor es que dicen, ay, yo puse más. Miren, yo no soy la única que lo hago. Intercesión, 5 de la mañana, uno pone alarma, 3:30, 4, 4:15, 4:55. ¿Cuál se despierta? Ya saben, miren, ya saben. Por eso todos llegan a la intercesión 5:30, ya sabemos la raíz. Y como que a veces uno lo compara así. Algunos tienen el sueño ligero, otros más profundo. Y Jonás tenía el sueño pero re pesado. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra que Dios envió una tormenta, envió vientos, envió de todo. Se creó una tormenta en medio del océano. ¿Y Jonás dónde estaba? Durmiendo. Me dice, Jonás, despiértese. Y Dios me empezó a hablar. Y me dijo, ¿quién creó esas circunstancias? Y yo dije, tú. ¿Cuál era el objetivo? Miren, fue tan fuerte la tormenta, fue tan fuerte los vientos, y todo tenía un propósito: despertar a Jonás. Ese era el propósito de Dios. Miren, fue tal la tormenta que las personas que iban en el barco se asustaron y dijeron, no, acá ya es que alguien se metió con sus dioses. Acá ya es algo que es serio. Y ellos dijeron, ok, echemos suertes. Entonces yo no sé cómo lo hacían, si era con dados, no sé. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Jonás. Pero ¿dónde estaba Jonás? Abajo. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. Y van y despiertan a Jonás. Miren, me llama la atención que Dios todo lo que creó, el viento, la tormenta, la circunstancia, la adversidad, la tragedia, todo fue con un propósito, y fue despertar a Jonás y volverlo al camino correcto. Quizás a veces no nos damos cuenta que lo que estamos viviendo, quizás esa tormenta, quizás esa tragedia, quizás esa circunstancia adversa, es para que tú te despiertes y vuelvas al camino correcto. Quizás no te estás dando cuenta que Dios está buscando todas las maneras para decirte, despiértate. Despiértate porque vas en el camino incorrecto. Despiértate porque eso no es lo que yo tengo para ti. Y a veces no nos damos cuenta que la circunstancia adversa Dios la quiere usar para bendecirnos, para cambiarnos, para ponernos en su perfecta voluntad. Pero a veces somos tercos. Somos tercos porque sabemos que estamos lejos de Dios y no escuchamos las advertencias de Dios. Saben, Dios los trajo a este lugar para decirles todo lo que yo he creado, todas esas advertencias, todas esas circunstancias, todas esas tormentas, todos esos vientos, yo los he permitido porque amo tu alma, porque quiero que tu alma se salve. Eso es lo que Dios quiere. ¿Acaso no entiendes eso? ¿Acaso no entiendes lo valiosa que es tu alma? Miren, uno dice, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué Dios quiere que yo sufra? ¿Saben qué? No es que Dios quiere que ustedes sufran, es que Dios está buscando la manera de que lo escuchen. Muchas veces Dios nos habla, pero no escuchamos. Dios le tiene que subir el volumen. Dios tiene que crear circunstancias para decirte, hijo, escúchame, estás yendo al camino de la muerte. Y uno como que, ay, Señor, ¿eres tú?
Y Dios está buscando maneras de hablarte, pero a veces tú no escuchas. ¿Saben? A veces no escuchamos. El problema no es que Dios nos hable. Es sencillo. El problema es que nosotros no escuchamos. Entonces Dios le sube el volumen. Le sube el volumen. Y empieza a apagar esas voces que tú escuchas. Y empieza a hablarte. Y empieza a despertarte. Y por fin Jonás despertó. Por fin salió. ¿Saben? La palabra dice que Jonás pagó. Él pagó su ticket. Él dijo: yo me voy acá, este es mi problema, yo no quiero escuchar a Dios, este es mi problema. Pero ese problema había afectado a todos los del barco. A veces pensamos que cuando nosotros pecamos es nuestro problema, es mi problema, yo no lo quiero hacer. Pero saben, cuando uno peca, uno afecta a las personas alrededor. Cuando tú pecas, tú estás afectando toda una generación, porque Dios te quiere usar a ti para salvar toda una generación. Si tú pecas, miles de personas no podrán escuchar el mensaje de Jesús. Si tú no escuchas el llamado de Dios, miles de personas no podrán escuchar el mensaje que tú tienes para ellos. ¿Por qué? Porque Dios te quiere usar. Y a veces uno no sabe que lo que yo haga va a afectar a miles y miles de personas. A veces uno no entiende que mi vida no solamente se trata de mí, se trata de una generación. Se trata de las personas que yo voy a poder influir. Y Jonás dijo: esto es de mí, yo pago y ya. Y alguna gente piensa que si peca es el problema de ellos. Sí, no, es una vez. Si tengo relaciones, eso es mi problema. ¿Ahí qué me van a decir? No afectan a la persona que dejan ahí. No afectan si a causa de eso viene un niño y quién va a soportar. No afectan a las personas que hieren con sus hechos. No creen que afectan cuando ustedes pecan. No creen que hieren a las personas que están a su alrededor. Cuando yo peco, el único afectado no soy yo, son muchas personas. Por eso piénsalo de nuevo. Cuando el enemigo venga, cuando venga a tentarte, cuando venga a incitarte a hacer cosas incorrectas, piénsalo de nuevo. Porque cada pecado tiene consecuencia y la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que viene y nos despierta, que viene y crea. Dice la palabra: y vino palabra de Jehová a Jonás una segunda vez. No se encuentran muchos textos que digan eso. Una segunda vez. Jonás recibió una segunda oportunidad. Una segunda vez. Miren, ¿saben cuál fue la solución de la gente que estaba en este barco? Jonás dijo: sí, miren, la embarré, estoy desobedeciendo a Dios, tírenme al mar. Tírenme al mar. Entonces, yo no sé cómo lo hicieron, no sé si lo cogieron 3 personas a un lado, 3 personas al otro, hicieron una. Yo no creo que Jonás estaba feliz. 2, listo Jonás, y 3. Y Jonás va al mar y está ahí. Y yo no sé qué hizo Jonás cuando ve un pez gigante. Miren, yo creo que fue el año pasado, me dio por nadar con tiburones. Esas ideas que vienen y uno las hace. Entonces yo dije: bueno, está como bacano. El día anterior nos habíamos tirado de paracaídas y yo estaba con Rebeca y Lau, que ahora es, bueno, ustedes saben quién es Lau, no les tengo que decir. Pero ahí Lau estaba tratando de impresionarme. Entonces yo sé que por dentro él no quería, pero él: vamos, listo, de una. Se tiró de paracaídas. Lo bueno es que tenemos fotos que comprueban que estaba re asustado, pobrecito. Lo que uno hace para impresionar. Valió la pena. Miren dónde estamos. Miren, valió la pena. Y uno como que queda de la adrenalina. Y yo dije: no, vámonos a nadar con tiburones. Entonces yo no les dije nada cómo era, salimos los 3. Eso nos ponen en una lanchita. Ahí sí me sentía como Jonás. Salíamos una lanchita chiquita. Vamos al medio de la nada. Y yo veía la jaula, porque era supuestamente en una jaula, y veía los huecos de la jaula gigantes.
Y yo solamente veía esa jaula y yo decía, el tiburón cabe ahí. Yo decía, Dios mío. Y yo veía la cara. Yo estaba a un lado, estaba la jaula, y al otro lado estaba Rebeca, pálida. Y yo qué embarrada, yo empecé a orar, yo, Señor, ¿en qué me metí? Señor, ten misericordia. Y estamos llegando, y el man que hace lo de, bueno, que guía, el guía, nos dice, miren, ¿saben qué? Ahí tenemos la jaula por si algo, pero preferimos sin jaula, ¿ok? Y yo de valiente, yo listo, no, dale. Entonces él se tira y él dice, por acá están los tiburones. Toma unos pescados grandes, los corta en la mitad para que salga sangre, para traerlos, y los pone ahí, y era como esperando a que subieran. Entonces dicen, ay, ven, todo bien, chicos, entren al agua, ya vienen los tiburones. Y yo, vamos chicos, al agua. Entonces nos lanzamos. Y cuando yo era como en la superficie, uno no bajaba mucho, uno se quedaba en la superficie, y yo subía y veía a mi amiga Rebeca en el barco. Y yo, Rebeca, ven. Y yo, dale, vamos. Yo ven. Y Lau ahí, Rebeca, no está pasando nada. Tranquilo porque no había ningún tiburón todavía. Ven. Cuando estamos ahí y yo empiezo a ver que empieza a subir un tiburón, a mí a lo bien me dio pánico. Yo, Dios mío, y nosotros sin nada, sin jaula, sin nada, sin pistola, nada. No teníamos nada. En medio del océano, rodeada de 3 tiburones. Miren, y el tiburón se empieza a acercar, y yo tratando de nadar para atrás. Y el man me dice, relájate. Si sigues así te comen. No, mentiras. No me dijo eso, gracias a Dios. Pero entonces me dice, no, tranquila. Me da un palo. Si se te acerca mucho, pégale un poquito. O sea, si el tiburón se te acerca, pip, pip. Y yo en ese momento yo decía, qué idea más loca, ¿en qué me metí? Pero ya luego uno pierde el miedo, ya. Luego de 3 horas entró Rebeca. No, mentiras, entró y ya era más normal. Primero subió uno, luego viene yo no sé si era la esposa, el hijo, no sé, pero era igual de grande. Sube. Y eran 2 tiburones grandes. O sea, no eran los tiburones de bebé que uno ve, ay, tan lindos. No, eran grandes. Y yo, pensando en Jonás, yo decía, qué susto cuando vio un gran pez. ¿Ustedes alguna vez han visto esa película donde las personas se hacen chiquitas? No me acuerdo cómo se llama. Y ven todo gigante. Ven las hormigas grandes, ven todo grande. Miren, eso le pasó a Jonás. Un pez, ¿cómo es? Un pececito chiquito. El que vio un pez gigante. ¿Y qué hace el pez? Él venía que el pez se acercaba, ay, tan lindo el pez. No, el pez empieza a abrir la boca. ¿Y dónde termina Jonás? Ahí. Miren el trato de Dios con Jonás. Yo le doy gracias a Dios que ese tiburón no abrió la boca, y yo no terminé ahí. Gracias, Señor, tuvo misericordia de mí. Pero con Jonás él estuvo ahí 3 días. Imagínense la oración de Jonás en ese momento. Señor, yo hago lo que sea. Señor, si quieres que predique, yo predico. Si quieres que vaya allá, yo voy allá, pero sácame de acá. Miren, cuando uno está en esos momentos de oscuridad, cuando uno está en esos momentos donde lo único que ve es el vientre de una ballena, uno clama en esos momentos. Ahí Jonás levantó una oración donde reconoció que había fallado, donde reconoció que no había obedecido la voz de Dios, y lo sobrenatural sucedió. El pez escupió a Jonás y Jonás sale, inmediatamente se va a Nínive. Estudios dicen que normalmente se demora 3 días recorrer Nínive. Jonás lo hizo en un día. Yo no sé a qué velocidad iba. Yo no sé cómo iba corriendo. Yo no sé si estaba dando el mensaje bien. Yo no sé cómo le decía,
En 40 días Nínive va a ser destruido. En 40 días Nínive va a ser... Iba rápido, rápido, rápido. Y en un día lo dijo en toda la ciudad. Y el mensaje era sencillo. No metió ilustraciones, no metió nada. Él dijo, miren, arrepiéntense, viene juicio. En 40 días ninguno de ustedes va a estar, viene juicio. Ya, ese fue su mensaje. Y él esperaba que viniera el juicio. Él quería. Él decía, esta gente es mala, esta gente es perversa, esta gente necesita el juicio de Dios. Eso era lo que Jonás quería. Y por eso se enojó con Dios. Y lo más increíble es que el mismo rey escucha y manda un decreto a todos y les dice, todos vamos a entrar en ayuno, vamos a entrar en oración, nos vamos a arrepentir, vamos a postrarnos. Y hasta dice, hasta los animales estarán en ayuno. Miren, ya sabe, cuando esté en ayuno, ponga a su perro a ayunar si quiere ver más resultado. Ponga a su gato, ponga de todo a ayunar. Tiene resultado. Miren, ¿sabe por qué tiene resultado? Porque dice la palabra que Dios se arrepintió de lo que había pensado. El juicio venía, ya era un hecho. Pero dice que cuando Dios vio eso, cuando Dios vio que todo el pueblo se volvió, se arrodilló, se postró en ayuno y dijo, Señor, y dijeron, Señor, perdónanos, porque hemos sido una generación mala, porque hemos permitido el pecado. Se arrepintieron. Dice que Jehová se arrepintió de lo que iba a hacer, y el juicio no tocó esa generación. En unos libros siguientes al libro de Jonás, 100 años después, le llegó el juicio a Nínive, y fue un gran juicio. Esa generación también tuvo oportunidad de arrepentimiento, pero no se arrepintieron, y vino el juicio. ¿Saben qué siento yo? Que los tiempos que estamos viviendo son, como dice la palabra, días malos, donde en serio la maldad se ha levantado y es una guerra entre el bien y el mal. ¿Y qué siento yo? Que se ha levantado como una ola de maldad tan fuerte en nuestra generación, donde por donde uno voltee hay pecado. Y se ha levantado tan fuerte para que uno vea el pecado como algo normal. Hay pecados que son fuertes, que la Biblia habla, que son muy fuertes, que hoy en día se están premiando esos pecados, que hoy en día se están aprobando esos pecados. Dios ama a la gente, pero Él no puede tolerar el pecado. No es que odiemos cierto tipo de personas, es que nosotros nos movemos por lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que eso es pecado, yo veo eso como pecado. Ay, pero pobrecitos, pero el amor gana. El amor gana. El amor gana. El amor es que la gente siga en su pecado y siga en su destrucción y siga hacia el infierno. Ay, sí, el amor gana. Sigue en tu pecado. El amor gana. ¿Saben cuál es el amor? El amor que dio todo, el amor que no le importó nada, el amor que dio su vida. Ese es el amor que gana. El amor que dio hasta la última gota de su sangre. Ese es el amor que gana. El amor que gana es el amor que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Ese es el amor que gana. Y hoy vemos presidentes de todo. Amor gana. Dos hombres besándose. Eso no es amor gana. Eso no es amor gana. Cuando yo veo a Jesús en la cruz, yo digo, eso sí es que el amor gana, que Jesús dio todo. No quería vernos en nuestro pecado, no quería vernos en nuestra inmundicia, no quería que pereciéramos en el infierno, y por eso Él entregó todo. El amor sí gana, y el amor es Jesús de Nazaret en la cruz de Calvario. Ese es el amor. No es lo que el mundo hoy está diciendo. El amor gana. Eso es, el pecado gana. Deberían poner hashtag pecado gana. Eso es pecado. Hashtag pecado gana. Nos vamos al infierno. ¿Por qué creen que si hacen eso se van a ir al cielo? No. Y saben, los días son cortos, el tiempo es corto, ya todas las señales se han cumplido. Y lo que yo siento es que si esta generación no se vuelve, no se arrepiente, no dice, Señor, perdónanos por aceptar eso, perdónanos por desobedecer, el juicio sí está a la puerta. Pero podemos hacer algo.
Podemos volvernos a Dios, podemos hacer que Dios se arrepienta de mandar el juicio sobre nuestra generación. Salvemos nuestra generación. Nuestra oración puede marcar la diferencia. Nuestra oración puede salvar nuestra generación, pero lo tienes que hacer de corazón. Primero tú te tienes que arrepentir por ti mismo, porque a veces tú ni siquiera habías sido un cristiano por convicción, porque tú mismo estabas metido en tus pecados, porque tú mismo estabas viviendo ese hashtag el pecado gana, tú mismo. Tú hoy tienes que arrepentirte. Algo que me llama la atención y que nunca va a cambiar es el amor que Dios tiene por todos nosotros y el propósito que Él tiene con todos nosotros. Pero Él demanda que nos arrepintamos, y el arrepentimiento es cambio. ¿Saben? Los cristianos hoy en día no van a ser los que están derrotados, porque la palabra dice hemos vencido. Apocalipsis 12:11 dice hemos vencido por la sangre del Cordero. Ese es nuestro lema. Hemos vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Otra versión dice y el testimonio que dieron. ¿Saben? Vencemos cuando el amor verdadero, el amor que ganó en la cruz, se hace real acá. Ese amor, cuando se hace real acá, cambia mi manera de vivir. Se va a notar el cambio con tu testimonio. Tiene que haber un cambio en tu forma como piensas. Tiene que haber un cambio en la forma como se comportan tus emociones. Tiene que haber un cambio en tu voluntad. Arrepentimiento es cambio. Y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ese es el punto máximo. Cuando uno dice, Jesús, yo por ti lo doy todo. Mi vida no vale tanto. Hoy yo te invito a que te pongas en pie rápidamente ahí donde estás. Y hoy vamos a orar. Vamos a orar porque muchos quizás están como Jonás, que habían escuchado palabra de Dios y habían huido, y se habían tratado de esconder y estaban bien abajo. Vamos a orar también porque hay una generación entera que el juicio está a la puerta. Y si nosotros no nos levantamos, y si nosotros no nos humillamos por nuestra generación, ¿quién lo va a hacer? Porque miren, imagínense, si cada persona que está acá, si estas 9,000 personas que están acá se arrepienten, tienen un cambio y van y hablan de ese mensaje a su generación, sí podemos salvar a nuestra generación. Y yo tengo esa esperanza. Yo tengo la plena certeza de que podemos hacer algo por nuestra generación. Yo tengo la plena certeza de que aunque el pecado esté abundando, aunque el pecado parece que está creciendo, la gracia va a abundar más, el amor de Jesús va a abundar más. Yo tengo la plena certeza de que Dios te trajo aquí para hablarte, para mostrarte que Él te ama, que Él tiene un propósito contigo, pero que es necesario que tú te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Él. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Si tú sabes que has estado lejos, si tú quizás has estado como Jonás, abajo, porque el pecado siempre te lleva abajo. Si quizás has estado dormido, bien dormido, y has escuchado los vientos, y has escuchado la tormenta, pero hasta hoy te estás despertando. Yo te invito ahí donde estás. ¿Por qué no te colocas en tus rodillas? Si ese eres tú. Si hoy debe haber ese arrepentimiento en ti. Hoy olvídate de la persona que está a tu lado. Miren, Jonás era un líder, Jonás era profeta, Jonás era un gran siervo de Dios, pero aún él tuvo que arrepentirse. Y voy a pedir de pronto que apaguen un poco las luces. Voy a pedir que venga la banda y vamos a medida que suena la música, tú vas a sentir que tú estás en el vientre de ese gran pez. Tú vas a sentir que tú estás ahí en medio de la nada. En ese momento, Jonás levantó una oración que yo creo que como nunca antes él había levantado esa oración. Una oración que llegó al cielo, que fue tanto que Dios
le dio una orden a ese pez y le dijo: mándalo, ya se arrepintió, ya hubo un cambio en él. Por un momento ahí, haz esa oración. Yo no puedo hacer esa oración por ti. Yo no puedo levantar una oración de arrepentimiento por ti. Solo tú puedes hacer eso. Escucha a Dios. Escucha los vientos que Él levantó para que tú despertaras. Escucha todo lo que Él movió para que tú estuvieras acá. Hoy tú estás recibiendo una segunda oportunidad. Y tú estás ahí en medio de ese gran pez. Hoy es tu turno. Y está frente a ti una generación mala, una generación que está llena de maldad, una generación que necesita de gente como tú que predique. Pero tú no has predicado, pero tú no has sido obediente y te has ido lejos de Dios y habías estado huyendo de Dios y habías estado en muchos pecados. Pero hoy arrepiéntete. Hoy que Dios tenga misericordia. Hoy que tu corazón no esté duro. Hoy que tu corazón esté sensible. Hoy vuélvete a Dios con todo tu corazón. Él está en ese lugar. Él quiere escuchar tu clamor. Él está esperando que tú te vuelvas, pero de todo corazón. Hoy vuélvete a Él. Hoy ya deja tu pecado. Hoy ya deja todo y hoy clámale a Él. Por eso estás en este lugar, para volverte a Dios. Tú sigues en tu pecado y si sigues en ese pecado te vuelve duro. Te vuelve duro de corazón. Pero hoy vuélvete a Él.